Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Los 8 vientos mundanos, primera parte. Ganancia y pérdida, placer y dolor. Hola a todas, espero que estéis bien, que las vacaciones os hayan sentado bien, que hayáis podido descansar. Aunque decir esto en nuestro contexto entraña algo un poco maquiavélico, porque cuando decimos esto no estamos deseándonos un descanso por el descanso, sino que estamos deseando que ya hayamos descansado para incorporarnos a la rutina, para volver frescas a producir, para trabajar, ¿no? Y esto es muy distinto en el budismo, que dice que lo que hay que hacer es descansar la mente, punto, ¿no? Como sin ninguna función asociada a ese descanso. Bueno, en realidad, cuando escribí la introducción de este episodio, estaba despidiéndome del curso escolar, era junio o algo así, y estaba deseándoos que tuvierais unas buenas vacaciones. Con eso quiero decir que este episodio en realidad estaba previsto hace tiempo, ¿no? Y han pasado no un mes, ni 2, sino 3 meses. Y en realidad también soy consciente que este no es el primer episodio en el que empiezo de alguna forma justificando o tratando de hablar de esta irregularidad o de esta inconstancia que tenemos. Yo creo que me siento muy mal, ¿no? Como que nos debemos mucho a las hordas de oyentes que tenemos. Claramente tengo un tema con esto, ¿no? Que van a pensar. O sea que me va a ir muy bien que tratemos el tema de hoy, Lama, en el que hablaremos de la necesidad de reconocimiento, entre otras cosas. Pero bueno, a la vez, ¿por qué no? Es una forma estupenda de animar a nuestras oyentes a practicar cierto desapego, ¿no? Como no tener expectativas o proyecciones de constancia y regularidad. Así que bueno, eso puede ser que esté bien. Bueno, entonces, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gloria, gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Muchas gracias. Si nos escucháis ya lo sabéis. Él es Lama Norbu, maestro residente de Casa Virupa, un centro de retiros de meditación budista no monástico en Tavertet, provincia de Barcelona. Y yo soy Gloria Cajigal, miembro de la comunidad. Hoy traemos un tema apasionante y que suele aparecer mucho en las enseñanzas y contenidos que se dan en Casa Virupa, que es los 8 dharmas mundanos o las 8 preocupaciones mundanas. También a veces se llama los 8 vientos mundanos e incluso las 8 vicisitudes. ¿Y qué son los 8 dharmas mundanos? En el budismo se explican como un compendio de pares que movilizan nuestra existencia y que nos rigen si no estamos atentas, si no estamos prestando atención a cómo está operando nuestra mente por defecto. Son 4 cosas que anhelamos o por las que nos movemos y 4 cosas que repudiamos o que tratamos de esquivar a toda costa. Y son la búsqueda de ganancia y el miedo a la pérdida, un primer par, el ansia por el reconocimiento o la fama y el pavor al olvido o a la insignificancia, segundo par, la necesidad de alabanza o elogio y el miedo a la crítica, tercer par, y la conquista o la búsqueda de experiencias agradables o placenteras y la evitación de experiencias dolorosas. Cuarto par. Y entonces en sintético, ¿no? En pares, ganancia y pérdida, placer y dolor, reconocimiento e insignificancia y alabanza y crítica. Entonces el budismo lo que explica es que al hacer pivotar toda nuestra existencia alrededor de estos parámetros, ya sea buscándolos o evitándolos, nos sentimos en una constante sensación de frustración e inseguridad. Entonces es súper interesante porque si se examina un poco es muy fácil encontrar alguno o unos cuantos de estos pares en cualquiera de nuestras acciones. Esto ya es un ejercicio que he propuesto hacer algunas veces en las introducciones del podcast, que es que tratemos de ver cómo en nuestra experiencia esto tiene cierto sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo esa es una de las riquezas del budismo, que es una propuesta muy descriptiva, muy fenomenológica, ¿no? No se está inventando nada. Entonces lo que hace es observa cómo funciona la realidad y luego nos invita a ver si la teoría, los conceptos que salen del budismo pues encajan con nuestra experiencia. Entonces vamos a verlo, ¿no? Pongamos por caso, si no hubiera una cierta observación y consciencia antes, una de las razones por las que podríamos estar haciendo este podcast sería el de alcanzar cierta fama o renombre
que potencialmente nos traería ganancias, esperando ser elogiadas o alabadas, ¿no? O sea, por nuestro ingenio en nuestros episodios, yo qué sé. Y entonces trataríamos de evitar temas algo comprometidos para, por ejemplo, evitar la crítica, ¿no? Y entonces no diríamos que como practicantes tenemos una responsabilidad social y moral y que por eso hay que ir a votar cuando hay elecciones y nos la estamos jugando contra la extrema derecha. Hay muchas de estas cosas de las que nos podríamos abstener, pues por querer ser por miedo a ser criticadas o repudiadas, y esto no sería nada raro, ¿no? O sea, que hay muchos, ¿no? Pues desde centros, empresas, personas, ¿no? Que se mueven en función de estas cosas. Pues hago o no hago, si me van a alabar o me van a criticar, si voy a ser reconocido o reconocida en esto que estoy haciendo. Entonces, bueno, yo os animo a considerarlo y ver qué es lo que estáis haciendo ahora y que implique a algunos, si no es todos, estos pares. Búsqueda de placer, ganancia, reconocimiento, elogios, o bien evitación del dolor, de la pérdida, de ser insignificantes o irrelevantes y de la crítica. Entonces, hecha la presentación, vamos allá. Hoy el fragmento que he escogido no es tan contemporáneo como habitualmente. La verdad es que pensar un texto literario que hable de los 8 dharmas mundanos era complicado, porque era como decir, busca un texto que hable de la vida. Porque, claro, o sea, la literatura al final está plagada de estos temas. Entonces, bueno, estuve pensando un poco y repasando algunos libros, y al final opté por La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, que yo personalmente valoro mucho porque es un ejemplo magnífico para entender la transición a una nueva forma de morir y cómo entra la medicalización de la muerte en nuestra sociedad. Pero bueno, que ese es como el gran tema del libro. Pero bueno, el protagonista, que es Iván Ilich, es un burócrata ruso que va escalando en su carrera profesional hasta que, bueno, se le diagnostica una enfermedad terminal, irá descubriendo que, bueno, eso que no tiene solución, etc. Pero él es una persona que, aparte de estar como en íntima relación con un proceso de final de vida y de muerte, pues está también en relación con, pues eso, la fama, reconocimiento y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo suena. Muy pronto, al cabo de un año de matrimonio, Iván Ilich comprendió que la vida conyugal, aunque comportaba ciertas ventajas, era en realidad muy complicada y penosa, y que por tanto, para cumplir con su deber, es decir, para llevar una vida decorosa, aprobada por la sociedad, había que trazar un plan bien definido, lo mismo que en el trabajo. Y a ello se aplicó. De la vida familiar solo exigía las satisfacciones que podía ofrecerle: una mesa puesta, un ama de casa, un lecho y, sobre todo, ese respeto por las formas exteriores sancionadas por la opinión pública. En cuanto a lo demás, buscaba placer y alegría, y se sentía muy agradecido si los encontraba. Si se topaba con resistencias y malas caras, se refugiaba inmediatamente en el mundo del trabajo, que había protegido y preservado de los demás, y en él encontraba motivos de satisfacción. A Iván Ilich se le consideraba un buen funcionario y al cabo de 3 años lo nombraron sustituto del fiscal. Las nuevas obligaciones, la importancia del cargo, la posibilidad de llevar a juicio y de meter en la cárcel a quien se le antojara, la notoriedad que alcanzaron sus intervenciones y los éxitos que cosechó con ellas contribuyeron a que se sintiera cada vez más atraído por su labor. Nacieron otros hijos. La mujer se volvió aún más gruñona e irascible, pero la actitud que Iván Ilich había adoptado con respecto a la vida familiar le hacía casi inmune a su mal humor. Después de desempeñar sus funciones 7 años en la misma ciudad, a Iván Ilich lo nombraron fiscal en otra provincia. Se trasladaron al nuevo destino, que no gusta nada a Praskovia Fyodorovna, y una vez allí se vieron cortos de dinero porque, aunque el sueldo era más alto que antes, la vida estaba más cara. Para colmo de males, 2 de los hijos murieron, lo que contribuyó a que la vida familiar se le antojara aún más desagradable a Iván Ilich. Praskovia Fyodorovna le culpaba de todas las desgracias que les habían acaecido en su nuevo lugar de residencia. La mayoría de los temas de conversación entre marido y mujer, sobre todo los relativos a la educación de los hijos, los remitía a cuestiones que les recordaban peleas anteriores, y a cada instante podían estallar nuevas disputas. Lo único que les quedaba eran breves arrebatos amorosos que enseguida se desvanecían. Eran como islotes a los que se agarraban de vez en cuando antes de lanzarse de nuevo al mar de la hostilidad disimulada, que se manifestaba en un alejamiento mutuo. Ese alejamiento había podido entristecer a Iván Ilich si hubiera considerado que las cosas habrían podido ser de otra manera, pero ahora estimaba que esa situación no era solo normal, sino que el fin de su vida familiar no podía ser otro. Ese fin consistía en liberarse cada vez más de tales escenas desagradables y en convertirlas en algo inocuo y decoroso.
Para lograr ese objetivo, procuraba pasar cada vez menos tiempo con su familia y cuando se veía en la obligación de estar con ellos, se esforzaba por asegurar su posición mediante la presencia de personas extrañas. Pero lo principal para Ivan Illich era el trabajo. En el ámbito judicial concentraba todos sus intereses y esa actividad le absorbía por entero. La conciencia de su poder, la posibilidad de aniquilar a quien le viniera en gana, la solemnidad que acompañaba sus entradas en el tribunal, incluso en un plano meramente externo, los encuentros con sus subordinados, los éxitos que alcanzaba delante de sus superiores e inferiores y, sobre todo, la maestría con que instruía las causas, de la que era plenamente consciente, todo esto, unido a las conversaciones con los amigos, las comidas y las partidas de whist, le llenaban de alegría y daba sentido a su existencia. En suma, podría afirmarse que la vida de Ivan Illich se desenvolvía como él consideraba que debía hacerlo, de una forma agradable y decorosa. Así pasaron otros 7 años. La hija mayor había cumplido ya los 16, un tercer niño murió y solo quedó el muchacho que cursaba bachillerato, motivo de continuas disputas entre los cónyuges. Como veis, Ivan Illich trata de buscar aquello que es placentero, repudia lo que le incomoda o no es fácil, persigue la fama y el reconocimiento. Ya os digo que esto se podía encontrar en muchas novelas porque es básicamente lo que rige nuestra existencia. Pero bueno, es un ejemplo un poco antiguo, un poco aburrido, depende de cómo, pero bueno, está ahí, ¿no? Y somos un poquito Ivan Illich todas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que trataremos de ver una explicación más general de entrada y después veremos los pares más detalladamente. Entonces, Lama, en términos generales, ¿qué son los 8 dharmas mundanos? ¿O de qué nos puede servir la explicación sobre los 8 vientos o dharmas mundanos? Esto es, como siempre, clave entender qué es lo que pretende esta tradición contemplativa cuando señala estos códigos que atraviesan nuestra manera de hacer. Y como siempre, lo que vamos a acabar viendo es por qué son causa de sufrimiento, ¿no? Directamente porque estas conductas nos hacen sufrir y por lo tanto es importante tenerlas en cuenta, conocerlas bien y en última instancia incluso desprendernos de ellas, ¿no? Entonces son 4 pares de gestos que tiene el egocentrismo que básicamente hablan todo el rato el mismo idioma, son manifestaciones ligeramente diferentes del mismo impulso del egocentrismo. Se puede hilvanar perfectamente como en el placer, en la acumulación, en el reconocimiento o en la alabanza hay la misma búsqueda del egocentrismo de sentirse sobreseguro, de sentirse tranquilo, de reafirmarse, ¿no? Claro, cuando analizamos cómo funciona el egocentrismo, como hemos hecho en tantos episodios o enseñanzas, vemos que es este mecanismo que surge de esta idea de lo que somos, de este yo, de esta subjetividad, desde el budismo siempre cuestionable, es una expresión innegable porque evidentemente que somos y nos reconocemos, pero cuando entendemos exactamente lo que somos vemos que no somos tal y como nos pensamos, ¿no? Que no tenemos existencia inherente, que no somos autónomas, que no somos independientes. Entonces la expresión que viene a proteger esa supuesta mentira desde el budismo es el egocentrismo, ¿no? Es mecanismos que utilizan mucha energía para reafirmar desde nuestro punto de vista, esa mentira, esa falacia. Entonces son mecanismos, como pasa cuando queremos justificar mentiras, de reafirmación, ¿no? O sea, mecanismos que vienen a cubrir una carencia, una debilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, como toda compensación de una debilidad o de algo que está en negativo, hay que hacer como mucha fuerza, ¿no? Y es vital, ¿no? Cuando tienes mucha sed, nuestra relación con el agua es exagerada, ¿no? Uh-huh. Pues cuando no tienes existencia inherente, cuando tu identidad no tiene existencia inherente, tu relación con aquello que la podría reafirmar cuando te has explicado que necesitas de esa identidad para sobrevivir es exagerada igualmente. Uh-huh. Entonces, de golpe es extraordinariamente importante para nuestro sistema sentir que las cosas que pivotan alrededor de nuestro universo son placenteras, es decir, que
nos identificamos favorablemente con ellas, que suman a nuestra experiencia, que son múltiples, es decir, que podemos descansar en que tenemos muchas cosas, que somos muchas cosas, ¿no? Y que tenemos la confirmación por parte de la otredad de que todo va bien, de que está funcionando bien la cosa, de que somos lo que tenemos que ser, ¿no? Y ahí la necesidad de reafirmación, de reconocimiento por parte de la otra, y en última instancia pues una cierta fama, ¿no? Algo que genere impacto, ¿no? Tenemos que saber que a menudo esta voluntad de dejar una huella en nuestro entorno o en el mundo, o un libro, o un árbol, o descendencia, es básicamente este ego inexistente que en un casi patético gesto de agonizante, ¿no? Está intentando ser lo que jamás podrá ser, porque no ha sido nunca nada que existe de manera inherente, ¿no? Lo es en tanto que todas las cosas son, es decir, lo es en relación a, ¿no? Lo es como una expresión contingente, ¿no? Pero no vivimos desde ahí, no vivimos desde la asunción de la contingencia, porque si viviéramos desde ahí, entonces no sería tan importante ni aquello solamente placentero, ni acumular, ni tener reconocimiento, ni acumular fama, ¿no? Porque son básicamente expresiones de un sistema, de un universo autocentrado, ¿no? De una identidad que se ubica en el centro del mundo, ¿no? Entonces, básicamente, en resumen diría, son expresiones que pretenden blindar el ego, que pretenden reafirmar la existencia y son exageradas, ¿no? Tienen estas dos, digamos, estos dos atributos, entre otros, pero creo que podemos entenderlo bien así. Uno, como pretenden reafirmar aquello que es mentira, están condenados al fracaso, es decir, siempre estaremos ante aquello que no nos apetece, siempre al final aquello que hemos acumulado acabará desapareciendo, nunca podremos satisfacer a todo el mundo y tener el reconocimiento de todo el mundo, y siempre se hablará mal de nosotros en algún momento, ¿no? Entonces este sistema cuya felicidad descansa en la primera lista de pares, ¿no? Como positivos y agradables, está condenada a fracasar, porque siempre y la huida de todo lo que es desagradable está condenada a fracasar, porque nos lo vamos a ir encontrando una y otra vez, porque el mundo no funciona así. Entonces, por una parte está condenado al fracaso, y por otra parte, como toda expresión de exageración, como todo gesto exagerado, también está condenado al fracaso, en el sentido que no es una relación justa con la realidad, ¿no? No es una relación precisa, ¿no? Sino que es una relación que surge de la ansiedad, como decíamos, de reafirmarnos, con la ansiedad de tener aquello que hemos decidido que merecemos o necesitamos tener, y por lo tanto, como todo gesto ansioso, es un gesto totalmente desafinado, totalmente tosco, ¿no? Entonces nos va a llevar a generar conflicto continuamente con nosotras mismas y con nuestro entorno. Nos vamos a explicar que necesitamos más cosas de lo que en realidad necesitamos, que necesitamos contar con soportes que en realidad no necesitamos tanto, porque todo el rato se estará sonando desde esta clave de la exageración, ¿no? Y desde ahí jamás podremos sentirnos realmente satisfechas, ¿no? Porque la satisfacción nunca puede residir en esos mecanismos que surgen del ansia, ¿no? El ansia, como hemos dicho en otros capítulos también, aquel impulso que desplaza el bienestar, la felicidad, como la dignidad a una especie de futuro, o una especie de proyección, ¿no? Que no se permite descansar con lo que hay y siempre está negociando con aquello que podría ser o aquello que fue, ¿no? Entonces es un mecanismo. Todo lo que surge de esa ansia, todo lo que surge de esta negación del presente, nos condena a la infelicidad, ¿no? Y estos dharmas mundanos se basan en este mecanismo ansioso.
Es que en realidad el Dharma es fascinante porque, citando a Francisco Franco, está bien. Todo muy atado y bien atado. Las referencias que nos importan, ¿no? Como, esto es broma, pero... O sea, no es una referencia a Francisco Franco, pero bueno, él, antes de morirse, dijo esto, ¿no? Que estaba todo atado y bien atado, porque luego su sucesor iba a ser Juan Carlos I. Rey emérito. Exacto. Pero, a ver, no, bien atado porque o sea, es como todo nos Estoy remite... un poco perplejo, tengo que decir. Sí, estás asustado, ¿no? Me da un poco de miedo estar ahora mismo en este salón contigo, bueno, a solas. Yo creo que hay que conocer bien lo que... No diré a nuestros enemigos porque no tenemos, pero hay que conocer... No sé, me he metido en un percal. Sí, no, hay que conocer el mundo y las cosas. Sí, Franco es una de las cosas del mundo, pero entre todas las citas posibles. Es que el otro día lo vi en un documental y Franco. Lo recordé y me enfadé. Me enfadé, sí, claro. Franco es aquella de esas cosas que generan contrariedad, ¿no? Porque es esa cosa que no querríamos que pasara, que pasa, que no querríamos que hubiera pasado, que pasó. Igual que nos genera contrariedad que no pase aquello que queremos que pase, ¿no? Entonces, la no república es también causa de contrariedad, igual que Franco es causa de contrariedad, ¿no? En tanto que, por una parte, queríamos que pasara y no pasó, y no queríamos que pasara y pasó. Entonces, por lo tanto, desde la lógica de nuestra tradición contemplativa del budismo, Franco es la base de nuestra práctica. Gracias a Franco podemos practicar, por ejemplo, paciencia, y esa será una de las claves cuando hablemos de los dharmas mundanos, de gestión de este bienestar que todo el rato está huyendo del presente, ¿no? Franco nos hace huir del presente porque es incómodo. Y es verdad, entonces, y entiendo y estiro lo que tú estás diciendo, que pretendías que sorteáramos conjuntamente esa incomodidad. Sí, muy bien resuelto, como siempre, ¿no? Pero no, yo me estaba metiendo en un lío, ¿no? En un berenjenal, pero te lo agradezco por el cabo. Pero que esto que comentaba Lama ahora de los 8 dharmas mundanos es que tiene mucho que ver, y esto le podríamos dedicar un episodio en el futuro, pero con la esperanza y el miedo, ¿no? O sea, es como que nuestra vida está regida por esperar, ¿no? Por estar siempre proyectando, ¿no? Con esta promesa que las cosas puedan ser de una forma distinta, mejor, y luego también nos moviliza el miedo, ¿no? El que huir, ¿no? De aquello que no queremos que pase, y es que está muy bien hecho. Y luego al final esto también tiene que ver con nuestras proyecciones eternalistas y luego con las proyecciones ¿no? Con una visión nihilista de las cosas, que son dos de los extremos que el budismo trata de evitar, el eternalismo y el nihilismo. O sea, en realidad, si vais entendiendo bien esta propuesta, es increíble porque es que es muy cerradita, ¿no? Es como explica muy bien, describe muy bien las cosas. Entonces, para seguir entendiendo esto mejor, vamos a fijarnos ahora en los pares que parecen más primarios o instintivos. Esto lo escuchaba en un podcast que hablaba precisamente de este tema, en Tree Cycle Talks, que es de un podcast de Tree Cycle, que es una página web que está súper bien de contenidos budistas, súper recomendables. Entonces le hacían una entrevista a un maestro, Ethan Nichtern, creo que se pronuncia así, y decía algo así como que en estos 8 dharmas mundanos hay unos pares que atienden a algo más básico, esencial, primario, ¿no? Como son el de la búsqueda de acumulación y ganancia y la evitación de pérdidas, y el de la búsqueda de placer y el rechazo del dolor. Y luego hablaba de los otros pares que serían como un poco más sofisticados, que en parte son fruto de una edificación de un ego más complejo, como es el de la búsqueda de renombre, el miedo a ser insignificantes y la voluntad de ser alabadas y el miedo a ser criticadas. Entonces vamos a estos más básicos, que yo me imagino un animalillo, ¿no? Un pequeño roedor, un ratoncillo que está ahí como tratando de acumular cositas para el invierno, luchando por ellas y también buscando aquellas experiencias que, ¿no? Como que físicamente, como fundamental, como que le remitan algo agradable y fácil, y evitando el malestar. Entonces yo veo que hay mucho de ratoncito acumulador y gozador en nuestra forma de operar. Lama está haciendo así con la cabeza, está como ladeando, en plan, no es del todo así, pero vamos a ver por qué no. Y yo creo que normalmente siempre queremos más de lo que nos gusta, o siempre creemos que estaríamos mejor con más,
y proyectamos en las pérdidas un infierno, ¿no? O sea, como que tratamos de evitar muchísimo que se nos escapen cosas, que perdamos cosas, es algo que nos da pavor. Entonces, bueno, Lama, ¿qué te parece? ¿Crees que nos puedes hablar de este lío de ir siempre tras la búsqueda de acumulación y la reactividad ante la pérdida? Y bueno, todo lo que quieras ahora matizar de lo que he dicho. No pretendía en ningún caso matizar nada de lo que dices. Todo lo que dices siempre es correcto y certero. Esto da lugar a confusión porque esta no es nuestra realidad en casa. Es nuestra realidad, sí, es nuestra realidad en casa. Por eso sigues aquí. No, pero el tema sobre todo es desde una cierta... O sea, mirando esto que estamos diciendo desde fuera, el típico... la típica defensa básica del ego que hace normalmente la gente que no ve allí un problema es, bueno, hace falta esto para sobrevivir, igual que una ardilla necesita acumular nueces o avellanas para sobrevivir el invierno, ¿no? Entonces ahí es donde estaba viendo, bueno, ojo, porque claro, o sea, de lo que habla, insisto, estos mecanismos, o lo que me parece interesante es sobre todo la parte de exageración, ¿no? O sea, una cosa es acumular por una especie de instinto de supervivencia unas cuantas avellanas para pasar el invierno, que te van a permitir efectivamente pasar el invierno, y otra cosa es acumular avellanas, comprar hectáreas donde hay avellanas, comprar fábricas que producen avellanas, comprar a la gente que te va a producir avellanas y tener como una especie de ambición ilimitada porque has de golpe depositado en la avellana un puntal de tu identidad y de tu experiencia de felicidad, ¿no? Entonces, y eso es un poco, por eso es más fácil verlo en los humanos, esto, en cómo nosotras estamos operando. Porque en los animales sería un poco más complejo porque sí que tienen una relación un poco más simple con todo esto. Eso no significa que no sea exagerada igualmente, pero es más difícil de ver, dice desde la propia cosmología budista, porque sobre todo hay más ingrediente de ignorancia en su hacer. Y esto hace que se nos escape un poquito más, que sea un poco más escurridizo, y tendríamos que dedicarle otro podcast entero al tema de el reino de los animales dentro del budismo, que es muy interesante. Pero ahora no. Y porque no deben ser comidos y no son sustento, ni explotados y no son sustento de nuestro bienestar. Pero eso es otro tema. En cualquier caso, en nuestro reino humano creo que es más fácil entender cómo este tipo de gestos, aunque basándose en un instinto muy fundamental de supervivencia, en última instancia es siempre un gesto exagerado, ¿no? Entonces, en tanto, o sea, en el bienestar o en el placer, el reconocimiento, la búsqueda del placer y la huida del dolor, como en la acumulación y en la voluntad de acumular y en huir de la pérdida o intentar evitar, ¿no?, la pérdida, estamos hablando siempre de la parte exagerada de estos gestos, ¿no? ¿Por qué? Porque si estuviéramos básicamente enfocados, o sea, esto no estuviera activo de alguna manera y estuviéramos enfocados en básicamente no tener nada y buscar el dolor, seguramente nuestra vida sería invivible, ¿no? O sea, habría una parte importante de nuestro día a día que dedicaría mucha energía a compensar lo que nuestro sistema, incluso nuestro cuerpo, digamos, necesita para poder sobrevivir, ¿no? Porque si estamos pasando frío continuamente o demasiado calor o hambre o sed, ¿no? Si estamos no seguimos nuestro instinto de buscar cobijo o buscar el contacto con la otra, y estuviéramos expuestos a la intemperie y a la soledad, ¿no? Pues nos moriríamos de hambre seguramente, y de mil otras cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante que quede esto claro, porque no se trata de una especie de voluntad de martirio o de torcer esta
este impulso de supervivencia que tienen nuestros cuerpos, sino es una cosa un poquito más compleja que va a qué actitudes tenemos ante la vida y sobre todo a, insisto, esta exageración, este filtro de exageración que tenemos para con las cosas, ¿no? Nos haría falta más, pues, una mirada más serena, ¿no? con las cosas. Entonces, estos dos dharmas mundanos, de entrada, diría que solo con esto podríamos llenar el resto de episodio. Me parece que es extraordinariamente interesante ver cómo opera en nosotros la búsqueda de placer y cómo opera en nosotros la huida al dolor. Más allá, insisto, de este impulso de supervivencia, porque eso nos habla de nuestro deseo, nos habla de cómo construimos ¿no? Pues esta especie de protecciones hedónicas a nuestro alrededor, ¿no? Como esta especie de antes de entender cómo es la vida y cómo son las cosas, yo lo que quiero es sentir placer, ¿no? Prefiero el placer a la comprensión, prefiero el placer a ver cómo son las cosas de verdad o a sostener la vida tal y como es, a la verdad, ¿no? Diríamos de una manera un poco seguramente simplista, pero creo que se puede entender. Porque nuestro mecanismo precisamente es, antes de toparnos con lo que hay, queremos vivir y lo que hay resulta que en la vida es, pues ¿por qué no? Sufrimiento, o sea, dukkha, ¿no? Insatisfacción a un nivel más sutil, o enfermedad, muerte, pérdida, ¿no? A un nivel más explícito hay más, quizás un poco más sofisticado, pero en definitiva sufrimiento. Entonces, como tenemos una relación disonante con la vida y con las cosas, por ahora, necesitamos este acolchamiento a nuestro alrededor y vivir entre algodones, entre placer. Y es además la manera en que nuestro sistema ha entendido que se puede distraer de manera más eficiente, porque es como pasar de una droga a la otra, ¿no? Es como ir encadenando aquello que nos puede alienar, ¿no? Aquello que nos separa de lo que hay, aquello que nos atonta, aquello que nos adormece, ¿no? Es como ir de un tranquilizante a otro, ¿no? Y digo de un tranquilizante a otro y no sostenernos en tranquilizante, porque al final la vida acaba siendo evidente que no te puedes mantener en esa estabilidad de placer, ¿no? Sino que te vas encontrando, se acaba el efecto de esa droga y te vas encontrando con lo que hay de vez en cuando. Nosotros diríamos por suerte, porque entonces te permite despertar en algún momento ese sueño perturbador, ¿no? Pero hasta que no entiendes la importancia de despertar o cómo es más importante acceder a lo que hay, lo que vas haciendo es buscando la siguiente droga lo más rápidamente posible, ¿no? Y acabas creyendo que la vida tiene más que ver con esa ensoñación y con ese estado alterado que con lo que realmente hay. Uh-huh. Entonces eso genera hábito y eso es básicamente por lo que en realidad estamos como estamos. Y esto es importante y quizás me lo estoy desarrollando más porque es la base del resto de dharmas mundanos, ¿no? O sea, porque estamos persiguiendo el placer y evitando el dolor. Es básicamente por lo que luego desarrollamos, pues eso, como una necesidad de acumulación, de tener reconocimiento y de generar una especie de impacto, una cierta fama, ¿no? Pero todo se basa en esa protección acolchada que necesitamos ante nuestro vivir alienado, ¿no? O sea, como vivimos desconectadas porque en última instancia sabemos que no existe ni tan siquiera el centro de nuestro universo, que es nuestra identidad. Necesitamos sobreentretenernos y en este entretenimiento buscamos siempre el placer. Bueno, me has hecho pensar, y yo diría que ya hemos utilizado la referencia en algún episodio, pero no me acuerdo cuál, quizá el del trabajo, pero bueno, me has hecho pensar en Brave New World de Huxley, Un mundo feliz, en el que en esta distopía se plantea que los ciudadanos son felizmente, ¿no? Están felices en su
en su dictadura, que básicamente les provee de seguridad, ¿no? Un sitio de trabajo, una función social que sabes lo que tienes que hacer, en las que toman soma, ¿no? Esta droga que les mantiene en un estado de ensoñación y tranquilidad constante, y en la que todo el mundo pues tiene sus relaciones sexuales, ¿no? Como esta gran carencia que hay actualmente, que es pues las relaciones interpersonales. Y bueno, esto ya da para otro episodio. Estoy pensando en la charla que dio Estela Ortiz aquí, que hablamos de esta crisis de los singles, ¿no? De las parejas, de encontrar a alguien, etcétera. Bueno, en fin, que todo está resuelto en un mundo feliz con estos factores. Esta dictadura, esta distopía se parece más a nuestra realidad que la que proyectó, por ejemplo, Orwell. Pero has dicho algo y que me parece interesante que puedas estirar un poco, porque yo entiendo el contexto en el que tú hablas y sé a lo que te refieres, pero que pensaba igual, alguien que no conozca tanto el trasfondo de esta propuesta igual dice, ¿ves? Aquí están haciendo que parece que las budistas tienen que estar un poco amargadas, ¿no? Y has dicho algo así como si plantearas una especie de dicotomía entre buscar placer o preferir, ¿no? O sea, tenemos que elegir entre el placer y la comprensión. Sí. Y entonces, si puedes estirarlo. Totalmente. Es que esto no es muy agradable ni popular lo que voy a decir, pero es que el placer está sobrevalorado. O sea, y de verdad, estamos hablando de los dharmas mundanos como diciendo, es un problema la búsqueda de placer. Y no digo que sea un problema per se, es nuestra relación con ello, nuestro exagerado apego, la necesidad de sentir ese placer, que lo convierte en un problema, ¿no? Utilizar el placer puede ser un modo hábil, una manera útil de manejarse con la otredad, con el mundo, con las cosas, incluso con uno mismo, depende de cuándo y de cómo, ¿no? Pero nosotros vivimos sometidas en esta dictadura del placer. Entonces, sí, para el budismo está claro que entre un buen rato y un rato donde se descubre algo de verdad del mundo, de las cosas, de la otra, de la mente o lo que sea, es preferible siempre lo segundo, siempre. O sea, un buen rato en el sentido tontorrón de pasarla bien, ¿no? O de un rato disfrutón o un placer, ¿no? Como experimentar un rato de placer es siempre, preferible entender cómo son las cosas, aunque eso implique frustración, implique amargura, implique observar nuestras contradicciones y por lo tanto sentirnos incoherentes, ¿no? O sea, como todo eso es siempre preferible, siempre. Uh-huh. Pero porque en última instancia la dictadura del placer nos estira al dolor. O sea, uh-huh. No hay placer sin dolor, no hay dolor sin placer. Van de la mano, ¿no? Uh-huh. Es el mismo canal, por decirlo así, ¿no? Cuando activas una cosa, activas la otra, es indisociable. Y en última instancia lo que nosotros queremos es no huir del dolor y punto, es que no ese es el tema, es simplemente dejar de depender de este tipo de mecanismos para poder ver lo que hay, conectar con las cosas de manera más auténtica, incluso con nosotras mismas de manera más auténtica, ¿no? Porque en el momento en el que estamos todo el rato dependiendo de ese vaivén de dolor y placer, no acabamos de ahondar en lo que hay en nosotras, ¿no? Pues estaremos siempre protegiéndonos de no querer sufrir y estaremos siempre como buscando, yendo detrás de esa zanahoria del placer futuro, ¿no? Y esto nos hace estar desconectadas de lo que hay, del presente, de nosotras y de la otra también. O sea, no podemos ofrecer presencia si estamos en ese mundo, ¿no? Entonces, creo que estaría bien, quizás nos llevaría un tiempo que ahora no tenemos, pero matizar, ¿no? También, o sea, entender bien qué es lo que, cuando nos estamos refiriendo a placer, a qué nos estamos refiriendo y por qué una experiencia de conocimiento, de sabiduría desde el budismo es una experiencia que se asocia al placer. Es decir, entender lo que hay da gusto. Y ese gusto es un gusto que no está muy
analizado, digamos, en nuestra cultura, ¿no? Porque nosotros venimos Yeah. de una cultura, de una cultura, en concreto la cristiana, por ejemplo, la católica, donde la figura de referencia, los santos, los mártires o ¿no? Pues los grandes referentes de esta tradición no tienen puesta la inteligencia y la sabiduría en un lugar central, ¿no? Sino la bondad. Es una bondad que a veces es una bondad un poco básica, ¿no? En sentido como tontorrona. Puede ser el santo que es bueno y es tonto, ¿no? En catalán, el beneit, es una figura como más clara, ¿no? Y esto en la tradición budista no se ve así, ¿no? Cuanto menos sabes y, digamos, más te rindes tontamente a las cosas, no te va a ir mejor. Tienes que hacer un esfuerzo de querer acceder a las cosas, de querer frenar la inercia de tu mente que precisamente te separa de las cosas, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que, en última instancia, decíamos, da un gusto, un placer, que es un poquito más amplio, un poquito más pleno que ese placer que depende tanto del mecanismo ansioso de buscar en las cosas, ¿no? De poseer las cosas, de identificarnos con las cosas, ¿no? Porque cuando gozamos de las cosas de esta manera ansiosa, estamos gozando de las cosas en tanto que las proyectamos, ¿no? No estamos conectando con las cosas, sino que nos estamos inventando. En cambio, cuando conectamos con las cosas por lo que son, sin ese mecanismo ansioso, accedemos a un gozo, a un placer que es más amplio, que no tiene ese peso no tiene ese ancla de la identidad, ¿no? Que siempre es limitante. Es interesante, esto nos habrá pasado a muchas, estar nosotras mismas o a alguien que está disfrutando de algo y queriendo disfrutar de algo porque habla de sí misma de alguna manera, ¿no? Porque se ve reflejada en ello, porque es como una especie de reafirmación de la identidad. Fíjate esto, porque tiene que ver conmigo, con mi historia, con mis cosas, cómo disfruto de este momento, porque habla de mí, ¿no? Porque cómo me gusta esta persona, porque tiene atributos que hablan de mí. Sí, sí. ¿No? Entonces, estoy hablando de un placer conceptual, que es un placer que tiene que ubicarse, que situarse alrededor de la identidad, ¿no? Atravesado por la identidad misma. El otro placer del que hablaba, el placer de la presencia, el placer de conectar con las cosas por lo que son y no porque tienen relación con nosotras, ¿no? Ese placer es un placer que es un poquito más, que trasciende un poquito más lo conceptual, ¿no? Que seguramente no necesita situarse tanto a través de la identidad o una identidad, ¿no? Y el placer que busca el budismo en realidad tiene que ver con ese, ¿no? Entonces es un placer que se escapa de esta lógica de los 8 dharmas mundanos porque no está apuntalando o generando más hábito de egocentrismo. Sí, bueno, es que al fin y al cabo para nosotras, o sea, la comprensión es eso, es placer, ¿no? Pero para eso hay que adiestrar un paladar o hay que resignificar lo que entendemos por placer, ¿no? Sí. Encontrar placer también en la virtud entendida en el budismo como el encuentro con lo que hay, con la verdad, ¿no? Sí. También en esta línea estamos más de acuerdo o más en sintonía con lo que proponían las escuelas antiguas. Estoy pensando mucho en el epicureísmo, que hacía una propuesta hedonista. Sí. Y en nuestro contexto se habla de una sociedad hedonista, pero claro, hedonista, hedoné, ¿no? De placer, pero mal encajado, ¿no? O sea, el placer del que hablaba Epicuro remetía a algo pues mucho más esencial, fundamental, ¿no? El placer de convivir, de encontrarse con los amigos y las amigas, ¿no? Y en cambio el hedonismo que practicamos en nuestra sociedad es un hedonismo que no entiende de mediación, que debe ser inmediato, y si hay cierta postergación del placer es que entonces no es placer, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, los epicúreos hablaban y las epicúreas hablaban de esta terapia de las pasiones, gestión del placer, ¿no?
mucho más alineado entonces con la propuesta budista. Totalmente, incluso diría, la experiencia que tiene mucha gente que viene a meditar aquí a Casa Virupa a hacer retiros es que cuando vacías la mente de todo el ruido conceptual, ¿no? de la charlatanería esta que no cesa en nuestra cabeza, si tenemos la oportunidad de abrirnos a esa experiencia a través de técnicas de concentración y de atención, ¿no? de samatha, de vipassana, de golpe el simple paseo, ¿no? El roce de la hierba o el sol en la cara se convierten en experiencias profundamente placenteras, ¿no? Y antes eran experiencias totalmente ignoradas. Lo que pretende esta tradición es abrirnos precisamente a poder disfrutar de cada momento, ¿no? De todo lo que se nos está proponiendo en cada momento. Precisamente en ese sentido es una tradición que a veces hay historiadores o académicos que cada vez están inclinándose más cuando observan el budismo de los orígenes, cuando investigan sobre el budismo de los orígenes, que es una tradición que podríamos decir tranquilamente que es hedonista, ¿no? O sea, que pretendía ese encuentro placentero, pero como trascendental o no conceptual, pero con las cosas, ¿no? En las cosas, ¿no? Y estas contradicciones para nosotros son, quizás a veces se nos escapan un poco porque sí que vivimos en la espiritualidad en esta clave como muy metafísica y muy dualista, ¿no? Donde el mundo de las ideas y el mundo de las cosas son mundos totalmente diferentes, pero lo no conceptual en el budismo puede ser algo que está en las cosas, que forma parte de las cosas, ¿no? Sí. Entonces la experiencia que propone el budismo tiene mucho que ver con esa experiencia placentera, pero no desde la identidad y no desde la ansia, sino desde otro lugar, ¿no? Mucho más interesante. Una felicidad inmanente, ¿no? Esto es como cuando se habla de no me lío, una felicidad inmanente que está en el mundo, ¿no? Que está en la tierra, está en el polvo, totalmente, que está en el contacto. Que está en nuestra propia mente. Sí. Y esto es muy interesante porque lo que hace esta tradición, al final, lo que acabamos entendiendo es que incluso en las aflicciones, incluso en el sufrimiento, incluso en la muerte, e incluso ahí podemos tener una experiencia gozosa o podemos tener una experiencia plena y extraordinariamente satisfactoria, ¿no? Si estamos bien con nosotras mismas y aprendemos a habitarnos o a rehabitarnos, acabará pasando esto, ¿no? Que no habrá nada que nos expulse de ese estado de presencia, ¿no? Que disfrutaremos incluso de nuestras sombras, incluso de nuestras contradicciones. Al final esta es la propuesta del budismo, ¿no? No llevarnos a un lugar diferente y mejor, sino entender que estamos viviendo de manera desconectada, pero que tenemos todo el potencial de reconectarnos con una manera de vivir mucho más plena y mucho más lúcida. Entonces, el placer y los 8 dharmas mundanos en general nos están continuamente sacando de ahí, ¿no? O sea, es una estrategia, este placer egocéntrico, nos está sacando de ahí una y otra vez. Está reafirmando, está haciéndonos vivir fuera de esa posibilidad, ¿no? De estar a gusto con todo lo que hay. Está proyectando continuamente una felicidad fuera. Para seguir estirando estos pares, me gusta mucho esta referencia esta cita de Pema Chodron, que es una maestra budista queridísima por nosotras, discípula de Chogyam Trungpa Rinpoche. Tiene un lenguaje, una forma de entender el Dharma con la que sentimos muchísima afinidad. Y dice: protegerse del dolor propio y ajeno nunca ha funcionado. Todo el mundo quiere liberarse de su sufrimiento, pero la mayoría de nosotros lo hacemos de un modo que solo empeora las cosas. Protegernos de la vulnerabilidad de todos los seres vivos, incluida la nuestra, nos aleja de la experiencia plena de la vida. Nuestro mundo se encoge. Cuando nuestro principal objetivo es sentirnos cómodos y evitar el malestar, empezamos a sentirnos desconectados de los demás e incluso amenazados por ellos. Entonces, me gustaría saber cómo estirarías tú esta reflexión. A mí me interesa especialmente cuando dice que protegerse del dolor nunca ha funcionado, y así como cuando dice que cuando
Dice, cuando lo único que buscamos es sentirnos cómodos y evitar el malestar, nos desconectamos de las demás, ¿no? Y esto también me interesa mucho que lo puedas desarrollar. Sí, esto es una de las cosas, diría que más en la filosofía contemporánea, no solo en el budismo, hemos ido estirando desde la filosofía contemporánea, quiero decir, teniendo siempre cerca estas referencias aquí, hemos ido estirando y que creo que articula parte de la reflexión social y política en general, de los feminismos, de la interseccionalidad, y es que y de la interdependencia, ¿no? Del concepto de la interdependencia en la filosofía contemporánea. Y es básicamente que lo que sobre todo nos une es la herida. O sea, sobre todo lo que nos une es la vulnerabilidad. Lo que hace... Lo único, o sea... Sí. O sea, lo básico, o sea... Por eso, que es cómo pretendes encontrarte con el otro, con la otra, en otro lugar. Lo que hace lo humano es la vulnerabilidad. No hay en realidad nada más que eso, no hay nada interesante fuera de eso. Entonces, fijaos, el mecanismo este tan integrado que tenemos nos quita humanidad todo el rato, porque lo que pretende, e insisto, no se trata de que seamos masocas y que intentemos como huir de este fundamento de comodidad básica, ¿no? Como de supervivencia. Eso es normal, está ahí, y no nos referimos tanto a eso, sino a el hecho de intentar conectar con la otra, con una persona sin salir de la comodidad va a ser imposible. Porque el contacto con la otra ya va a ser incómodo. Porque o bien no encaja, o bien se manifiesta su propio desencaje, ¿no? O sea, o bien no nos encaja a nosotras, o bien lo que vamos a ver es el sufrimiento de la otra. Entonces, esto nos va a pasar una y otra vez. Tener relaciones, esto hace una broma que hacemos aquí de vez en cuando, pero tener relaciones es asumir los problemas derivados de esas relaciones, ¿no? O sea, decidir tener un vínculo es decidir, del tipo que sea, es decidir asumir los problemas que va a suponer eso. Y no por el encuentro solamente, o sea, no porque la otra persona sea problemática o porque las relaciones sean solamente problemáticas, pero porque al final todo lo que desprende la realidad la realidad contingente, la realidad interdependiente, es lejos, o sea, está lejos de tan solo ser cómoda, ¿no? Entonces, cuando blindamos nuestra comodidad, le estamos diciendo a la otra persona, no te voy a dejar entrar. No te voy a dejar entrar del todo, ¿no? Y tenemos un miedo que es irracional y que es una proyección. Ya, pero es que es así. Es que no solo la comodidad, es que cuando blindamos nuestra fragilidad o vulnerabilidad, es que estamos... Totalmente. No damos paso. Quédate en el recibidor, ¿no? A veces lo decimos con otras... Pero sí que hay algo. Quédate en el porchecito y no entres demasiado en mi casa, ¿no? Déjame que salga ahí y allá haremos un té, ¿no? Pero sí. No. Entonces, ¿qué tipo de experiencia, ¿no? estás teniendo? Entonces, ¿qué es superficial? Y decía que es irracional el miedo que tenemos a la incomodidad porque en realidad es una proyección. No lo hemos sostenido demasiado. Y esto es alta literatura de Pema Chodron y de Chogyam Trungpa Rinpoche. Lo dicen de manera clarísima. Lo que hay que hacer, en realidad, y quizás ya sería un antídoto a esta huida del placer, hay del dolor y sobreprotección con el placer, pero lo que hay que hacer es saberle sostener la mirada a la incomodidad, ¿no? Porque es nuestra humanidad, es nuestro idioma en realidad, es de lo que estamos hechos, de incomodidad, ¿no? De desencajes, de imperfección. Entonces tenemos que aprender a sostener la mirada a la incomodidad, tenemos que aprender a sostener la mirada a nuestros miedos, a esta cosa que nos parece tan terrible, tan horrenda, y como dice Pema Chodron, luego resulta que llevas huyendo no sé cuánto tiempo de aquello que es incómodo, de aquello que no acaba, que te paraliza o que te hace huir, ¿no? O que te hace movilizarte todo el rato de una cosa a otra, y en realidad jamás nos hemos parado, nos hemos girado y hemos mirado de qué estábamos huyendo, ¿no? ¿Qué es esto que es tan
tan difícil de sostener, ¿no? Tan horrendo, por lo que tenemos que estar todo el rato de droga en droga, ¿no? Y resulta que no hay para tanto, que nunca ha habido para tanto, ¿no? Que incluso que puede llegar a ser hasta reconfortante, ¿no? Porque nos está reconectando con lo que hay, con lo que somos. Y resulta que lo que somos tiene mucho más que ver con esa incomodidad. Entonces, abrazar esa incomodidad, sostener un rato esa incomodidad es seguramente como de los gestos más maduros que podemos hacer en nuestra vida y de lo que más seguramente nos va a acercar a nuestra humanidad y por lo tanto lo que más seguramente nos va a acercar al otro o a la otra, ¿no? Lo que más nos va a conectar con el mundo. Entonces es imprescindible si queremos empezar a girar esta manera de hacer, si queremos empezar a soltar, a huir o a liberarnos de estas cadenas de la dictadura de estos primeros pares y en concreto de la persecución continua del placer ansioso, es imprescindible saberle sostener la mirada a la incomodidad. Vale, bueno, entonces entiendo que algo similar pasa, ¿no? Con esta necesidad de acumular cosas y este miedo a perder, es también para blindarnos, ¿no? de esta exposición, de esta vulnerabilidad. Totalmente, claro. Al no asumir la realidad interdependiente, esta realidad humana, ¿no? Que jamás que no empieza y acaba en nosotros, sino que siempre nos trasciende y va mucho más allá de nosotros, ¿no? La manera de como hacer explicitar los lindes de nuestra identidad es casi diría haciendo una muralla de objetos, ¿no? O sea, haciendo una muralla de posesiones, ¿no? Nos creemos más nosotros, nos creemos más yo porque tenemos cosas, ¿no? Y bueno, igual hacemos, ¿no? También. Sí, o sea, sí. Acumular experiencias, Totalmente, relaciones. Totalmente. Incluso rasgos identitarios. O sea, acumular en este sentido es una cosa muy transversal. O sea, es simplemente más, incluso conocimiento. Sí. ¿No? Como sé más cosas, leo más libros, ¿no? Soy más yo. En cualquier caso es soy más yo. Mi identidad está cada vez más refinada, ¿no? Podríamos llevarlo hacia ese lado. También podemos llevarlo hacia soy más yo porque tengo más dinero, soy más yo porque, pues no sé, tengo más música, ¿no? O tengo más coches, ¿no? Diría. Que luego resulta que, bueno, pues eso, que los Lambos de Llados no son ni suyos. ¿No? Sí, no, esto es que... Pero ¡Qué porque pena! su riqueza tampoco es suya. Bueno, pero segundo referente desmontado hoy. Lo siento. No, pero esto es importante. O sea, es que jamás es tuya la riqueza. O sea, en este caso no es ni suya, como que no es ni a su nombre. Es del Estado. Es del Estado, no, es de sus del papis. pueblo. Pero normalmente, sí, exactamente. Es del proletariado. Pero claro, es que, bueno, por eso son visiones que se acercan más a la realidad estas, como las de izquierdas. ¿Por qué? A veces lo que pasa es que se quedan al final como un pasito antes de clavarla, ¿no? Porque no es que sean del proletariado, o sea, claro que son del mundo, son de la interdependencia, son de lo que hay. O sea, no puedes decir esto es... O sea, es útil para nuestra convivencia, depende de cómo, igual que problemático, porque todo lo útil para nuestra convivencia es asimismo problemático, pero, o sea, nos facilita la vida y nos la complica todo, siempre, todo el rato. Aquello que nos sirve también nos dificulta. Pero en última instancia, su realidad última, ¿no? Cuando entendemos en última instancia lo que son, vemos que no tiene ningún sentido decir que un trozo de madera nos pertenece o que un código nos pertenece, ¿no? Y hablo de código cuando me refiero al dinero de un banco, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué tanta historia, ¿no? Y básicamente para lo que estábamos intentando explicar antes, es un intento patético de reafirmar lo que somos.
lo que somos, y este somos a veces es más singular, lo que soy, lo que represento, el impacto que tengo en el mundo, y esto ya hablaremos más adelante de los otros dharmas mundanos que más se refieren a esta realidad más social o un poco más compleja. Pero a veces también es un yo plural, es un yo de mi familia, lo que sí está dentro de esta ridícula frontera, ¿no? Mi nación. Bueno, es que parece que es más sencillo gestionar lo que hay dentro de nuestras fronteras, lo que hay dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, ¿no? Es como cerrar, parece que debe ser más sencillo cuando no es así, ¿no? O sea, como que problemas las va a haber dentro y fuera de las fronteras, por favor. y solo esta actitud defensiva, ¿no? En la que alguien tiene que erigir muy fuerte y muy firme un límite, le hace vivir constantemente con miedo a perderlo. Pero es que esto, la geopolítica en ese sentido, o sea, lo macro también aquí nos enseña todo el rato cómo funciona nuestros mecanismos identitarios. O sea, necesitamos generar un enemigo para reafirmar lo que somos. Y esto nos pasa en todos los niveles, en todos los planos de nuestra existencia, ¿no? Entonces, en relación a la acumulación, a la pérdida, pues eso, vamos como definiendo más, creemos que vamos a ir definiendo más este intento tontorrón de generar una identidad, un personaje a través de lo que poseemos. Y entonces hay algo a la desesperada también, ¿no? Hay un gesto a la desesperada a la hora de acumular, igual que hay un gesto desesperante cuando perdemos, ¿no? Pues cuando nos arruinamos, ahí se nos está yendo la identidad, ¿no? Parece que se está desmontando lo que somos, ¿no? O cuando se rompen las cosas, ¿no? Es cuando desaparece lo que habíamos construido, cuando se acaba una relación, cuando se desmorona la familia, o se desparrama por el mundo, ¿no? Cuando entonces creo que es fácil entender cómo de estos primeros que hemos dedicado prácticamente todo el episodio van surgiendo los siguientes. Bueno, yo creo que tiene sentido dejarlo aquí. Hoy nos hemos enfocado más en estos pares que decía, estos primeros pares que son la necesidad, búsqueda de ganancia y el miedo a la pérdida, y la búsqueda de placer y el miedo o la evitación del dolor. Para el próximo episodio dejamos los dos últimos pares, el que tiene que ver con el reconocimiento, con el elogio, con el miedo a la insignificancia y a la crítica. Esto, en realidad, esta propuesta de los 8 dharmas mundanos, bueno, es una enseñanza que Lama, tú das a menudo aquí en Casa Virupa, pero sí que, bueno, la última vez que lo tratamos más en detalle fue en un retiro con artistas, gente del ámbito creativo y demás, ¿no? Que nos enfocamos en los 8 dharmas mundanos y fue muy chulo. Pero bueno, que nos parece que tiene sentido pararlo aquí y que la próxima ocasión, pues, entremos en detalle en los siguientes, que nos tocan muy de cerca a todas, porque también nos da pánico que señalen aquello que no hacemos bien, ¿no? Que nos critiquen, que hablen mal de nosotras, y buscar siempre ser alguien, ¿no? Estar en algún sitio, como aunque sea para mi pareja, ¿no? Aunque mi mundo se reduzca solo a una persona, pero ser el mundo de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de esto en el próximo episodio. En cuanto a las citas y referencias de hoy, diré poquitas porque al partir el episodio pues tengo menos, pero van a ser La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. He citado un fragmento de Pema Chodron en Abrazar lo inabrazable, vivir de todo corazón en un mundo descorazonador. Y Lama, ¿tú qué nos recomiendas? He pensado que quizás estaría bien como ejemplo de cómo hay belleza incluso en lo que es incómodo, una canción que compuso e interpretó John Coltrane acerca de un atentado que hubo de Ku Klux Klan en Alabama, donde bombardeó el Ku Klux Klan una iglesia y mató a unas jóvenes, ¿no? Y causó mucha conmoción
en Estados Unidos, pero en la comunidad afroamericana en concreto, y se inspiró en un discurso que hizo Martin Luther King acerca del suceso. Y entonces, bueno, al final es extraordinariamente trágico y se puede escuchar en esa canción, en esa interpretación de Coltrane, todo ese peso del sufrimiento y de la violencia del mundo, de todo ese peso de la ignorancia y de la oscuridad de nuestra realidad, pero a la vez también podemos ver cómo hay belleza ahí, ¿no? Y es innegable esa belleza. Entonces, a veces pues, está bien entender cómo en estos momentos duros y de violencia también hay la posibilidad de, sin desconectarnos de ellos, no edulcorándolos tan crudamente como tengan que ser y como se manifiesten, igualmente asumir la belleza, precisamente la belleza que supone estar cerca de lo que hay, de cómo es la realidad y de la incomodidad que puede suponer, por ejemplo, esta realidad racista que sigue habitando nuestras mentes y nuestros mundos, ¿no? Pero hay que asumir cómo podemos sobrellevar esa violencia y esa verdad también desde la belleza precisamente también de recordarla o de sostenerla. Me estoy refiriendo claramente a Alabama de John Coltrane. Pues eso es todo. Muchas gracias, Lama, y muchas gracias a vosotras por escucharnos. Cuidaos y cuidad mucho. Muchas gracias. Hasta pronto.